Hola a todos. En este vídeo vamos a resolver un problema de fuerza gravitatoria en el cual la asimetría espacial nos va a simplificar bastante el problema. El enunciado dice así: 5 masas de 4 kilogramos cada una están en posiciones equidistantes sobre el arco de una semicircunferencia de 80 centímetros de radio. Una masa de medio kilo se sitúa en el centro de curvatura de dicho arco. Determina la fuerza que actúa sobre dicha masa y la energía potencial de dicha masa en el punto en el cual se encuentra. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es qué distribución nos está dando el enunciado de estas 5 masas. Nos dicen que en un arco de circunferencia tenemos 5 masas equidistantes. ¿Eso qué quiere decir? Que esas 5 masas están distribuidas de forma equidistante. Una estará en el centro y otra se encontrará entre medias. ¿Eso qué implica? Que este ángulo va a ser 45 grados y por ende el resto todos van a ser 45 grados. A ese ángulo lo vamos a llamar en todos los casos alfa, y alfa en todos los casos es 45 grados. También va a simplificar bastante el problema que todas las masas sean de 4 kilogramos, por eso las he dibujado de la misma forma. Eso que va a indicar que debido a que el ángulo o las distancias todas son iguales, coinciden con el radio de esa semicircunferencia y además las masas son iguales, todos los módulos de las fuerzas gravitatorias debido a cada una de las masas van a ser iguales. ¿Eso qué implica? Que F1, F2, F3, F4 y F5 van a ser iguales en módulo y por simplicidad las vamos a llamar F y. Numeramos las 5 masas y vemos cómo son los vectores fuerza gravitatoria. Estos serían nuestros 5 vectores fuerza. Si nos fijamos, por simetría y según el esquema, que ayuda bastante, F1 y F5 son iguales pero de sentidos opuestos. Por lo tanto, estos se anularán. Y podemos asegurar esto, repito, porque todas las masas son iguales. Todas las masas, vamos a llamarlas MI, son 4 kilos y todas tienen la misma distancia al centro, que es donde se encuentra la masa y es el punto en el cual tenemos que calcular la fuerza total. Por eso se anulan. Bien, si nos fijamos, además, según el esquema, la componente X, F4 y la componente X, F2 también son iguales pero de sentidos opuestos. Por lo tanto, también se anulan. ¿Y todo esto qué implica? Pues que solo nos queda la componente F2i, la componente F4i y la componente F3i, puesto que la fuerza 3 no tiene componente X. Por lo tanto, aplicando el principio de superposición, sabemos que la fuerza total en el punto medio, en el centro, es igual al sumatorio de todas las fuerzas debidas a cada una de las masas. Teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho de qué fuerzas se anulan y qué componentes se anulan, podemos escribir lo siguiente. ¿Esto qué significa? Que nuestra fuerza total solo va a tener componente I, como hemos podido deducir del esquema. Esta va a ser nuestra fuerza total. Bien, si nos vamos de nuevo al esquema, podemos observar que las componentes verticales de la fuerza 4 y de la fuerza 2 son iguales, de modo que se simplifica aún más. Y como conocemos este ángulo, que es 45, lo hemos deducido al principio, sabemos que la componente I de la fuerza 2 y también la componente I de la fuerza 4 es igual a el módulo de la fuerza, que todas son iguales, por el seno de 45 grados. Sustituyendo esto en la expresión y sustituyendo el módulo de F3, se simplifica bastante. Agrupamos este con este, que son iguales, y finalmente nos queda. Ahora ya podemos reemplazar la expresión para la fuerza gravitatoria. Como tenemos todos los valores, simplemente sustituimos y podemos obtener directamente el valor de la fuerza total. Y esta es la fuerza total, la fuerza gravitatoria total en el centro debido a las 5 masas. En el apartado B
nos piden la energía potencial en dicha masa. Sabemos que la expresión para la energía potencial es igual a la masa en el centro, en el punto en el cual nos lo piden, por el potencial total. Y como hemos dicho antes, al igual que pasa con la fuerza gravitatoria, pasa lo mismo con el potencial debido a las 5 masas. Según el principio de superposición, sería igual al sumatorio de todos los potenciales. Como todas las masas son iguales y como todas las distancias equivalen al radio de la semicircunferencia, el problema se vuelve a simplificar bastante y tendríamos m por 5 veces cada uno de esos potenciales. Reemplazamos la expresión del potencial y reescribiendo nos queda lo siguiente. Como tenemos todos los datos, simplemente sustituimos. Y este es el valor de la energía potencial en el centro debido a las 5 masas iguales. Bien, recordemos, chicos. En este problema vemos la importancia de hacer un buen esquema, un esquema que nos sirva a nosotros para entendernos. Cuando tenemos una distribución de masas y hay simetría, algo que nos puede ayudar muchísimo es ver o intentar ver cuáles son las fuerzas o las componentes de las fuerzas que se anulan. ¿Por qué? Porque así, a la hora de realizar los cálculos, como hemos hecho en la fuerza total, vemos que se simplifica muchísimo, no tenemos que hacer tantos cálculos. Podemos sustituir directamente qué componentes son nulas y simplificar bastante todos los cálculos. Y eso ha sido todo, chicos. Espero que os haya servido, que hayáis aprendido algo nuevo, que hayáis aclarado dudas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.